Hola Escorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar. Escorpio, hay dos cosas que quiero yo mencionar en este vídeo antes de comenzar. Normalmente no hablo nada más que noto, o sea, lo que es la lectura y ya está. Pero hay dos cositas rápidamente. El ejercicio del 4-4, ¿vale? Que estamos en 4. Hay mucha gente que me ha escrito y que está atenta a ver si hay algún ejercicio y tal. Yo no saqué ninguno, lo intenté. Pero siempre con el mismo resultado, siempre me daba el mismo resultado. ¿Cuál es? Que estamos acercándonos a un eclipse muy fuerte que va a significar la iniciativa, los comienzos, comienzos de etapas de un estilo de vida. Habla de un comienzo con mucha fuerza, ¿vale? Muchísima fuerza. Y claramente ese comienzo muchas veces, casi siempre, significa el final de una etapa, de un hábito, de una relación, de muchas cosas, ¿vale? Por lo tanto, imagínate de un 4 a un 8, de un 4-4 al 8-4, que es cuando va a darse el eclipse. Esto va a ser un caos, siempre con el mismo resultado. Me daba siempre el mismo resultado. Yo lo sacaba. Yo, pues, mira, es lo que quiere la gente y vamos a ver sus vídeos y vamos a esto, pero no es lo que queremos. Queremos un cambio con armonía y paz, en lo que se pueda, porque un ejercicio de portal muchas veces, depende de cómo esté la situación, significa pues cierto caos. Y con lo del 8-8 ya va a ser un cambio súper fuerte. Por lo tanto, lo que podemos hacer, ¿vale?, para que se dé eso de manera buena, armoniosa, súper fuerte y directa, sin tanto rodeo, es conectar desde ya con ese objetivo. Es como llamarle, insiste, insiste, insiste. Al final vas a lograrlo, aunque sea por pesado, porque muchas veces es como que sí, que ya te contesto, que ya te lo doy, ¿vale? Tú insiste, insiste, insiste. Vale, visualiza como ya estás viviendo eso que tú quieres. Visualiza ese Escorpio o feliz, seguro de sí mismo, seguro de su situación económica, lo que sea. Visualízalo, ¿vale? Muchas veces. Si quieres colocar un incienso cuando tú haces eso, pues mucho mejor, la verdad, mucho mejor. No te quedes en cómo se está dando, porque eso es un bloqueo de caminos, porque es como que reduces la posibilidad que tiene el universo abierta para ti. Por lo tanto, no te quedes en eso, tú quédate en eso que tú quieres vivir. Cómo se está dando no es algo que te toque a ti o a mí, ¿vale? La segunda cosa, la gente que me está hablando muchas veces me está escribiendo abajo, que me comenta que quiere hablar conmigo, ¿vale? Que no quiere hablar con nadie del gabinete, que es verdad que antes había un gabinete y había un equipo que atendía a la gente. Ahora no hay gabinete, nada más estoy yo. Por lo tanto, ¿qué te voy a atender yo? Vale, sé que no hay de otra. Te dejo el número de WhatsApp aquí en el vídeo, que aparece muchas veces, aparte que te lo dejo abajo en la caja de descripciones. Me escribes mejor y te doy la info. Vamos allá, empezamos por este mazo de los arcángeles y te ha quedado la carta de 6 de Miguel, que es una carta que está hablando de movimientos, de viajes, de mudanzas, que está hablando de cosas fuera de tu rutina, que a lo mejor tú estás iniciando algo fuera de tu rutina, que también es una energía que representa mucho al signo de Acuario. Es un signo pues que habla de lo que es la sociedad, los amigos, ese grupo, de lo que es la comunidad. Quizá te estás alejando de una y te estás acercando a otra, o sencillamente te estás alejando de unos hábitos que te inculcó tu comunidad, lo que es la familia, el barrio, lo que sea. Es una carta que está diciendo es la luz al final del túnel, sea cual sea, ¿vale? Es, fíjate cómo te estás elevando aquí. Mediante pues la magia, lo que sea, están evitando que te des con una piedra. Es como que hay un elevar, la luz al final de ese túnel que tú estás viviendo, lo que sea. Que cojas aire de alivio, vamos a decir, es que vas a tener ese ratito de alivio, y que empieces a planear el siguiente paso. Cosas nuevas, o a lo mejor que tienes cosas a medias, que están hechas a medias, que elabores tu energía allí. Es una carta bastante bonita que también muchas veces está hablando, como te he mencionado antes, que está hablando de dejar a cierta gente pues aparte. Irte con la gente que tú consideras que te es fiel y ya está. Vamos a ver ahora con este tarot que más nos cuentan que está a punto de pasar. Recuerda, Escorpio, si quieres, échale un ojo a la lectura del signo de Escorpio. Ay, disculpa, de Tauro.
que es tu cara, tu signo opuesto en la rueda y que por algo está allí. Que muchas veces pues viene a aportarte cosas, a decirte cosas que a veces no aparecen en esta misma lectura del signo de Escorpio. Fíjate que aquí hay algo que se te hizo muy largo, que hay algo que se te hizo muy eterno, que se te hizo muy lento, que tiene que ver con tu karma, ¿vale? Y es una cosa que te has callado, que te has guardado y que has reflexionado mucho acerca de eso. Y está muy bien, pero a veces esa tanta reflexión hace que te quedes justamente lo que tú no quieres, pero bien no estás, claramente que bien no estás. Por lo tanto, aquí ha habido un caos, pero bueno, a veces es lo que se necesita. ¿Ves lo que te he mencionado antes? Que si el eclipse, otro eclipse, que si la energía de portal. Vamos a ver, un 5 de bastos, la carta de la rueda, la energía de Leo por si te dice algo y el caballero de bastos, ¿vale? Vamos allá. Signo de Escorpio, lo que está a punto de pasar. Empezamos por un 5 de bastos, una tensión en las comunicaciones, una tensión con la gente que te rodea, una tensión en tus quehaceres, a lo mejor sencillamente porque, mira, oye, porque a lo mejor quiero hacer las cosas muy rápido, que no llego a este sitio, que no llego al otro. Esto muchas veces habla de una discusión, de cierta pelea. Y bueno, vale, y yo te digo que hay mucha gente que dice, bueno, es que en esa discusión dije algo que no pienso. Bueno, si realmente no lo piensas, si realmente no lo tienes ahí, es que no va a salir. Por lo tanto, aquí va a haber una discusión, a lo mejor que va a revelar algo, ¿vale? O sencillamente, pues vamos a decir que, por lo que estoy viendo, probablemente tú estés buscando hacer una reunión, o una reunión se tiene que dar, ya sea por el finde, por lo que sea, que ciertos individuos de ese mismo grupo no se llevan bien y tú estás quizá en el medio, ¿vale? A lo mejor que quiero quedar mi pareja, mis hijos y mi madre, a lo mejor mi madre y mi hijo pues no se llevan muy bien, ¿vale? Por lo tanto está la tensión está en el ambiente. En fin, a pesar de ello, pues a ti te queda una energía de armonía, de celebración, de bienestar, o sencillamente que en esta tensión, como te he dicho, puede que no sea ninguna discusión, sencillamente una tensión en tus quehaceres diarios. Hay signo de Escorpio, hay al final pues una alegría, al final sí que vas a obtener algo que tú estás buscando, o al menos, pues mira, me deshice de un conflicto. Porque fíjate lo que te queda aquí. Aquí hay algo maravilloso que de verdad que estás haciendo algún tipo de movimiento, ya seas tú, ya sea alguien que hay a tu alrededor, y realmente como que ese movimiento que va a hacer, como te he dicho antes, hay movimientos fuera de tu rutina, le va a dar algo, ya sea pues algún tipo de certificado, un tipo de comunicado, una oportunidad, lo que sea, pero aquí hay cierta bendición, hay buena energía en esos movimientos. Ahora, con la carta de la rueda, claramente aquí estamos hablando de un cambio de destino de ciertas cosas. Estamos viendo como también, signo de Escorpio, a lo mejor te has visto implicado, involucrado en una situación que no te toca. A lo mejor estás diciendo, pero yo, ¿cómo es que he llegado a esta situación? ¿Cómo es que de repente me veo viviendo esto cuando esto no es mío, ¿vale? Por lo tanto, es como que aquí van a haber cosas que van a cambiar, que van a haber cosas que van, vamos a decir, que van a terminar. Vas a ver cómo Dios, el universo, como tú quieras llamarlo, está haciendo que las cosas desde fuera cambien. Esto es una energía de fuera hacia ti, porque en algún rato tú has hecho algo, has explotado, has hablado, has llevado alguna acción a cabo y eso está regresando a ti, por eso desde fuera hacia ti, con algo que te va a gustar. Con la energía de Leo que estamos hablando, es una energía que tiene que ver con el romance, con la diversión, con la fuerza, el valor, el saber manejar cualquier situación con un poquito de mano izquierda, vamos a decir, evitando estas discusiones y tal. Hasta ahora pues a lo mejor supiste manejar esta situación muy bien, pero a lo mejor dices, ya está, si es que yo ya he terminado esto ya está, que para mí es un asunto que está ya cerrado, pero que a lo mejor aquí hay alguien que considera que todavía tiene que hacer algo, que todavía que tiene que hablar de algo. Yo pienso, por lo que veo, que tú aquí en una situación puede que sea algo tensa,
Es como que confías mucho en que va a darse algún tipo de cambio. Lo único que tengo que hacer es aguantar en esta situación, ver qué puedo hacer y confiar en que las cosas van a darse como se tengan que dar, pero yo voy a ayudar con mis acciones, oraciones o lo que sea, porque a lo mejor ya sientes que hay algo, tú confías en que las acciones o las energías vuelven a su punto de origen con un cambio, por lo tanto, tú confías en que hay algo que se tiene que devolver a ti, porque está aquí en la cabeza, vamos a decirlo así. Esto es que tú lo crees, te lo crees literalmente, ¿vale? Pero aquí hay alguien a lo mejor como que es más de pelearse mucho con la situación, de cabrearse mucho, como que va a haber a tu alrededor que te perturba, ¿vale? Que te perturba. Entonces, pues aún así yo veo como que no va a sacarte de esta energía. Fíjate lo que te ha quedado aquí. Signo de Escorpio. Lo mismo, ¿vale? Aquí hay una situación un poquito tensa, hay una situación un poquito desagradable. Alguien que está queriendo pues tomar una solución o un camino y que te implica a ti, pero tú estás diciendo, es que no me gusta ese camino. Pero aún así yo estoy viendo que la situación va a salir bastante bien, la situación va a salir más que bien, porque tenemos unas energías de cierta fiesta, de cierta celebración. A lo mejor, como te he dicho, hay una reunión, vale, pero al fin y al cabo aquí no va a pasar nada raro, no va a pasar nada que te vaya a tocar a ti, vale. Como te he dicho, esto es algo de la gente que te rodea, no es algo tuyo, pero a veces uno se implica o se ve implicado, en plan en qué momento, pero bueno. El caballero de bastos, estamos hablando de un movimiento con mucha fuerza, con mucha velocidad, que está aportando cierto cambio aquí, pero es una energía impulsiva. En el caso de que signo de Virgo, he dicho alguna vez, no lo sé, si me he equivocado lo siento, es Escorpio. Signo de Escorpio, en el caso de que esta situación se esté dando por la energía impulsiva o conflictiva de alguien, esta persona no para, es un movimiento, es una energía, es un cambio, claro, pero es que te da mucha tensión, ¿ok? Aquí hablamos de unas energías muy buenas, aquí estamos hablando de unas energías signo de Escorpio que van a significarte ese salto cuántico hacia una vida mucho mejor económicamente hablando, hacia una vida maravillosa, ¿vale? Hacia una vida buenísima. Y por lo que se está viendo aquí también esta energía del caballero de bastos, ya sea un cambio laboral, ya sea un cambio en la actitud de una persona o en su decisión, ¿vale? De cómo ha llevado las cosas hasta ahora, va a hacer algo que normalmente no hace o que no hace desde hace mucho tiempo, como si es, por ejemplo, denunciar a alguien, como si es, por ejemplo, voy a pasar de estas situaciones, cómo va a cambiar su actitud. Aquí va a cambiar de su actitud sí o sí. Y esto sí que le va a dar este camino abierto hacia cierta paz, hacia cierto descanso, hacia una alegría, hacia una vida un poquito más calmada, ¿ok? Ya sea, y más si es algo económico, si no es Escorpio. Aquí hay unas energías buenísimas, de verdad, pero... ¡ay, santo Dios! Yo veo que aquí hay una energía kármica que está rabiando o trinando, como tú quieras llamarlo, porque aquí tú llegaste a tomar una decisión de deshacerte, de desencadenarte de ese karma que también en esta ocasión implica a alguien más que te rodea, tu hijo, tu pareja, quien sea. Y la otra energía es como que no es la típica que se rinde, no, es como que está allí. Y no está allí en plan que haces, Escorpio, que te cuentas, no es como querer remover eso, que ya de por sí tú lo vienes reflexionando de hace años. Por lo que se está viendo es un karma heredado, por lo tanto toda la vida lo vienes reflexionando, lidiando con ese karma, pero no lo entiende. A ti te veo bien, Lo que pasa es que hay una energía alrededor un poquito insistente. Un susurro de los ángeles, ¿vale? Y hasta ahora es la lectura más larga. Te está diciendo que cada uno pues claramente tiene su voluntad, ¿vale? Deja de querer que alguien aquí cambie, ¿vale? Por ejemplo, estás como, ¿por qué no aceptas esto? ¿Por qué no aceptas, por ejemplo, que es mi hijo y que va a ser como le da la gana? ¿O por qué no aceptas que es mi madre, por ejemplo, que es mi papá, o lo que sea, No lo van a aceptar, cada uno es como es. Ya sé que tú estás intentando manejar esta situación con cierta mano izquierda,
¿Por qué no? ¿Por qué esta situación que no cambia? ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué esto? ¿Por qué no hay una reunión en cierta paz? No la va a haber. Tú has hecho tu parte en esta situación. Ahora ya no te toca a ti. Por mucho que te veas implicado y que te pienses que tú tienes cierto papel aquí que llevar o que jugar, te está diciendo como que no. Ahora esa parte y esa parte que se entiendan, ¿vale? En el caso de que tú estés haciendo de mediador por mucho tiempo o que hay una persona aquí que no entiende este cambio tuyo también, te está diciendo, oye, pues ahora es algo de ellos, cosa de ellos, tú aquí ni pinchas ni cortas. Y si te quieres implicar más, yo te digo lo que me sé y lo que veo. Si te quieres implicar más, su karma de esa persona que todavía no lo entiende ni lo ve, te va a dar a ti, y disculpa que te lo diga así, te va a dar una patada que no te va a gustar para nada. Y piensa que las cosas están yendo muy rápido, porque aquí hay un cambio de destino que te va a dar mucha alegría y sabes que las cosas buenas van a volver a ti. Hasta incluso yo te veo súper cuidadoso con lo que dices, porque sabes que cada cosa que se hace regresa. Y es como en plan, uy, yo no voy a decir nada. No voy a decir nada, a mí no me metáis, pero aún así te has visto implicado quizá en alguna situación. Por lo tanto, es el eclipse que lleva consigo, vamos a decir, el número 1, porque se está dando en la casa número 1, en una carta normal. La iniciativa, la individualidad, el yo soy. No te estoy diciendo que tienes que, bueno, vamos a decir que dejar que la gente se esté matando a tu alrededor, pero piensa en tu bienestar, ¿vale? En fin, signo de Escorpio, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Escorpio.